Buenas a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Y si no eres suscriptor, te invito a hacerlo ahora mismo para que disfrute de la mejor información de la música. John Z o John C es un artista muy enérgico, como en cada una de sus presentaciones en vivo lo hace ver. Pero ¿sabías de las tácticas y buenas decisiones de promoción y publicidad que se ha valido este artista para lograr estar donde se encuentra hoy? Pues aquí te lo explicamos. Casos como la veracidad o falsedad de cuando fue sacado de los premios Tu Música Urbana por fumar en plena alfombra, quienes lo ayudan con las escrituras de su letra, qué papel juega su esposa en su carrera musical, las contribuciones y ayuda que hace a su comunidad, la canción con Tyga, etc. Los cuales demuestran que John Z solo se hace loco, pero no lo es. Así que comencemos. Jonathan Resto Quiñones es un rapero de San Juan, Puerto Rico, cuya música está igualmente influenciada por el reggaetón y el hip hop estadounidense, pero más en el trap. Entre sus artistas favoritos están Eminem, Young Thug y Future. Los éxitos, la popularidad y el dinero ya forman parte del entorno del intérprete urbano John C. Después de venir de trabajar en una pizzería por mucho tiempo antes de la fama, y aún siendo famoso se mantenía trabajando en la misma pizzería. Pero el artista es consciente de que existen otros aspectos de mucho más valor en su vida. El apoyo de su esposa, Shakira, quien ha sido importante en su anhelo de despegar en una carrera donde la competencia es constante, y la necesidad de probarse también. Dice que esa es la mujer que estuvo con él desde que tuvo su primer automóvil. Ella no se enamoró de John C., ella se enamoró de Jonathan, porque muchas mujeres de las que se le pegan ahora es por lo que es en estos momentos. Ella ha sido su inspiración y revela que estuvo a punto de separarse de ella muchas veces cuando empezó a pegarse, que hoy en día sabe que iba a ser tremendo error. Muchas cosas de sus canciones tienen que ver con eso, con las cosas que le pasan en la vida, porque sus letras tratan de lo que le pasa y de lo que le pasa a sus amigos y a las personas en la vida diaria. Sin embargo, compaginar la vida personal con la artística no ha sido fácil, y parte de este sentir lo que lleva a través del nuevo sencillo Después que te perdí, que cuenta con una versión que interpreta a solas, la cual tuvo una tremenda aceptación por su fanaticada, y otra con el cantante español Enrique Iglesias como invitado. Increíblemente, Enrique Iglesias es muy selectivo cuando decide colaborar con un artista en alza. De hecho, los artistas latinos que han tenido una canción con Enrique Iglesias, como Nicky Jam, han evolucionado enormemente con sus carreras, y este año John Z fue seleccionado al azar por Iglesias, que quería grabar una nueva versión de Después que te perdí. John Z ha desarrollado su propia personalidad y ha hecho canciones que hablan de divertirse y vivir la vida libre, que es lo opuesto a su sencillo con Enrique Iglesias. La mayoría de ellas, de las canciones de John Z, son explícitas. En una entrevista con Billboard, John Z confesó que no esperaba trabajar con Enrique Iglesias, que se sorprendió y que admira a Enrique Iglesias desde que era un niño, por lo cual era algo asombroso para él. La canción, con ritmo pop urbano, es de la autoría del trapero y del productor Cromo X, un compositor excelentemente bueno de la República Dominicana. Dice que cuando Cromo X le presentó la canción, John Z le dijo que no le gusta tomar canciones que otros le escriben, pero accedió a escucharla, ya que estaban juntos. Y cuando escucha la propuesta del tema, y en ese momento estaba pasando por esas situaciones, le dijo que quería la canción, pero que lo dejara hacerle él los chanteos o rapeos. Los versos son de John Z, pero el coro es de Cromo X. Por lo tanto, el tema es hecho por ambos. El video a solas presenta escenas que abordan el conflicto de una relación amorosa. Es otro flow, muy diferente al otro video. Es algo que le pasó. En la vida de los artistas siempre se mantienen viajando, descuidando un poco lo que es la familia por su carrera. Y ahí vienen muchos problemas. Cuenta John Z que esto le pasó y quiso reflejarlo en ese video. Cuando él llegaba a ver a su mujer enfogonada o enojada porque lo veía con un montón de mujeres en los videos, él sabe que no solamente esto pasa en la música, pasa en todo. Cualquier cosa que tú descuides a tu familia, eso va a pasar. Por eso hizo esta canción reflejando lo que le pasó. Muchos artistas se van a identificar, ya que el tiempo para la familia lo cogen para otra cosa, que sean buenos para ellos y para su carrera, porque con eso es lo que le darás un futuro a tu familia y es lo que le va a dar de comer a ellos. Añadió el padre de John Ciel, próximo a cumplir 4
años y de Yeshua, de 1 año. Créeme que he perdido par de cosas en la vida de ellos, pero siempre trato de levantarme y verlos, y que ellos me vean, aunque sea un momento al día, aunque sea corto. Datos sobre el video Después que te perdí junto a Enrique Iglesias. El video con Enrique Iglesias se grabó en Colorado y presenta paisajes en la nieve. Estaba bajo cero. Por la altura me dieron unos juguitos y oxígenos para no marearme porque estaba bien arriba. Narró sobre la experiencia. A su vez manifestó su agrado por la colaboración con el artista español. Este día inclusive mi hijo cumplía su primer añito y él le compró un bizcocho y le cantó cumpleaños. Una cosa bien bonita. Compartió el trapero, quien para septiembre contempla lanzar el álbum Loco, Humilde y Real. John Z anotó su primera entrada en el Hot Latin Song con su canción Después que te perdí con Enrique Iglesias. El sencillo debutó en el número 27 en la tabla el 30 de marzo. En realidad fue sacado por fumar de los premios Tu Música en su primera edición. Jonathan Resto se expresó en su cuenta de Instagram en torno a un video que circuló que aseguraba que había sido expulsado de los premios Tu Música Urbana por prender un Philly, un cigarrillo de marihuana, en el escenario del evento celebrado en Puerto Rico. Confiesa que eso fue falso completamente, que la gente sabe que él fuma, siempre lo dejó saber, nunca lo ocultó desde que hacía freestyle. Aclara que cuando su DJ iba saliendo de los premios, dice: nos votaron y él se metió, pero no pensó que la gente lo iba a coger en serio y lo tomaron en serio. El artista reiteró que es un consciente de respetar unos límites y que en cuestión de su trabajo es una persona bien responsable y bien seria, no juega con eso, pero la gente lo ve como un loco completamente. Esa es su imagen. Yo no soy ningún loco, yo soy serio con las cosas serias y soy serio cuando tengo que serlo. Respeto, tengo mis valores que me enseñó mi familia y yo no voy a prender un Philly en unos premios sabiendo lo que me puede venir encima, que para otros premios no me inviten, que mucha gente importante está ahí y no voy a dar esa primera impresión, enfatizó la voz de Viajo Sin Ver y Cero Sentimientos. Tiene su propia línea de pre-roll en Los Ángeles, California. Es un producto medicinal, es de los más vendidos ahora mismo. Expresó además de su intención de mercadear la marca en Puerto Rico. Dice que está a favor de que la legalicen, porque hay otras cosas peores que están legales y tienen efectos secundarios peores, como el cigarrillo que te da cáncer y muchas cosas más. El alcohol, todo el mundo bebe, pero conoce mujeres que han sido violentadas por sus esposos, que beben y se vuelven locos y la lastiman, pero él nunca ha escuchado que alguien haya perdido la vida porque fumó marihuana. Pendiente a la comunidad. Si bien el artista natural de Juncos se disfruta el ascenso en su carrera, procura involucrarse en causas comunitarias. Siempre le gusta hacer algo positivo que tenga que ver con la juventud. Esto manifestó el intérprete urbano, quien es el invitado principal del Show Capital Festival a realizarse el próximo 6 de abril en el anfiteatro Tito Puente. Entre sus contribuciones se incluye una considerable donación monetaria del año pasado a la organización sin fines de lucro Un Rayito de Sol, que brinda apoyo a niños que son pacientes de cáncer. Por otro lado, reveló que fue a una escuela de su pueblo y les donó los uniformes que ellos nunca habían tenido, uniformes profesionales, y ganaron, fueron campeones. Este año también lo hizo con otro equipo de pelota de Juncos y así sigue. Eso es lo importante para él. Entre sus proyectos trabaja por el lanzamiento de una mochila con el arte alusivo a él, con referencia de cuando trabajaba en una pizzería. Va a estar a la venta, pero van a regalar muchos bultos para los niños para el regreso a clase. También el anfiteatro Tito Puente será el espacio para la primera edición del Capital Festival, un evento que pondrá a gozar a los jóvenes y amantes de la música urbana con los mejores exponentes. El próximo sábado 6 de abril a partir de las 5 de la tarde será el momento de disfrutar con música y la presentación de artistas del género urbano, entre ellos John Z, quien se presenta por primera vez en un concierto masivo en Puerto Rico. Además hay que agregar que estarán Rafa Pavón, Darkiel, Bray, Joy Santana, Audi, Los Chinchillos del Caribe, Papi Willow, Paulina Rey, DJ Durán, The Coach, DJ Eliel, El que habla con las manos y muchos más. Pero esto no se queda ahí. También llega a Madrid YOLO Music Fest, la gran fiesta de la música urbana que contará con Ozuna, Becky G y John Z. El gran festival de la música urbana YOLO Music Fest llega a Madrid el próximo 7 de julio en el Wings Center, el antiguo Palacio de los Deportes de la capital española. El cartel del festival contará con Ozuna, Becky G, Zion y Lennox, Darel, John Z y Farina. No cabe duda de que la música urbana estará presente en la fiesta de los más jóvenes y no tan jóvenes, y es que la fiebre reggaetonera está llegando a todos los rincones del mundo. John Z, quien cuenta con un sinfín de éxitos
éxitos como Te llamé borracho o Me superé se subirán a tarima el 7 de julio frente a sus fans españoles. John Z, quien es un artista extravagante y se caracterizó por tener uno de los shows con más energía dentro del género urbano, quien se atreve en las mayorías de sus conciertos hasta a lanzarse al público con tal de que se sientan satisfechos todos aquellos que pagan por verlo. Pues para finalizar este video, déjenme decirles que gracias a su estilo y su gran ascenso actualmente, Tyga se interesó en grabar con él, y este artista, Tyga, fue uno con los que soñó grabar desde sus comienzos, y la vida lo ha premiado gracias a su esfuerzo. Así que muchas felicidades para John Z, el que persevera triunfa. ¿Y tú sigues pensando que John Z es un loco realmente? Al final te dejo dos videos. Uno nos muestra curiosidades de John Z que no sabías, y otro nos enseña quién ha dominado las etapas del reggaetón desde sus comienzos año por año. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal, y si deseas publicidad con nosotros, el número está en pantalla. Pregunta por las ofertas.